Hola a todos, soy Lunas Azuladas y bienvenidos a mi canal. Hoy vengo a hablar de dos temas que me han llamado bastante la atención, más que nada porque hay dos empresas, tanto Disney como Facebook, que cambian su rumbo completamente, o sea, hacen un cambio de 180 grados. Y sinceramente es algo que me ha llamado bastante la atención. Entiendo yo que también haya gente que le ha llamado la atención de igual manera que a mí. Y bueno, os voy a contar un poco lo que ha sucedido. El CEO de Disney, por una parte, ha anunciado que abandonarán la agenda woke y su objetivo volverá a ser entretener al público. Bob Iger, el CEO de Disney, ha anunciado un cambio de rumbo en la estrategia de la compañía, enfocándose en el entretenimiento como su misión principal y dejando de lado las agendas políticas y sociales que han generado divisiones entre su audiencia. Nuestra prioridad debe ser entretener, no promover agendas, llegó a afirmar Iger durante una reunión con inversores. Esta nueva dirección busca recuperar el favor de una audiencia más amplia tras años de críticas por decisiones percibidas como excesivamente progresistas. Entre los cambios recientes, Disney eliminó una trama sobre un personaje trans en la próxima serie animada Ganar o Perder, argumentando que muchos padres prefieren abordar estos temas con sus hijos según sus propios valores. Este giro responde a la controversia acumulada en los últimos años. Desde el año 2020, o incluso yo diría que un poco antes, Disney empezó a implementar ciertas iniciativas que, dentro de lo que para ellos era a favor de la diversidad y la inclusión, tendían más bien a lo woke, reflejadas en películas como Lightyear o Strange World. Incluso llegaron a modificar tradiciones en parques como Magic Kingdom, cambiando el saludo tradicional de damas y caballeros, niños y niñas, por uno más neutral, soñadores de todas las edades. Indudablemente, estas medidas también trajeron consecuencias negativas, ya que las personas veían que esto realmente no era una inclusión normal, sino más bien una inclusión forzada, y se empezaron a quejar, empezaron las ventas a caer, la gente no veía sus películas, no veía sus series, no compraban sus cosas, más que nada porque la inclusión que ellos hacían era realmente bastante forzada. Es más, una de las disputas más notorias fue con el gobernador de Florida llamado Ron DeSantis, quien llegó a calificar a Disney de woke, y esto derivó en la pérdida del estatus fiscal especial de la empresa en Florida y una prolongada batalla legal que dañó la reputación de la compañía. Indudablemente esta no fue la única controversia que tuvo, sino también tuvo una controversia bastante reciente con Donald Trump, donde Disney resolvió una denuncia por difamación presentada por el expresidente contra ABC News, una de sus divisiones. La cadena acordó pagar 1 millón en costos legales y 15 millones para la futura biblioteca presidencial de Trump, tras una declaración incorrecta de George Stephanopoulos sobre un caso de abuso sexual. Aunque Disney pudo llegar hasta el final con este tema, realmente tomó la decisión de no hacerlo debido al contexto político en Florida y los riesgos asociados a enfrentarse a Trump. De esta manera llegaron a un acuerdo extrajudicial. A pesar de este cambio de enfoque, Iger asegura que no abandonará los valores que inspiraron éxitos como Coco, Pantera Negra o Moana, que destacaron por su representación cultural y social. No obstante, enfatizó que las historias deben conectar con un público diverso sin alinearlo. El público es muy variado y debemos ser cuidadosos para no dividir a nuestra audiencia. Con este cambio de timón, Disney busca regresar a su esencia original como líder del entretenimiento global. Charles Elson, experto en gobernanza corporativa, resume la postura de la compañía. El entretenimiento debe ser la prioridad. La política es mala para los negocios. La compañía ahora espera que este enfoque más neutral le ayude a recuperar la confianza de sus espectadores y a mantener su relevancia en un panorama mediático cada vez más competitivo. Esta noticia no es la única, sino que también Facebook ha tomado la decisión de hacer una serie de cambios en su página web, pero debido a que tengo un vídeo del propio creador de Facebook, prefiero que lo veáis lo que está comentando, o lo oigáis más bien, y a partir de ahí comentaré lo que me parece tanto de uno como de otro. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. We built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. We're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. We're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse.
Como habéis visto, el dueño de Facebook ha decidido que Meta no tenga los filtros anti-bulos y ha decidido que hayan notas de comunidad como lo hay en X, el antiguo Twitter. Y bueno, esto es, digamos, un poco lo que a mí me ha llamado la atención tanto de una noticia como de la otra. Y bueno, quiero dar mi opinión con respecto a este tema. Yo creo que ellos siguen teniendo las mismas ideas que tenían en el momento en que tomaron la decisión de hacer sus plataformas más woke y todo lo demás. Es decir, no han cambiado de opinión. Jugaron a un juego viendo un poco que lo woke en su momento estaba en lo más alto, han visto que es algo que está cayendo, que no ha durado mucho, y indudablemente yo creo que en cierta manera lo que pretenden es seguir siendo relevantes. Entonces cambian de posición por eso, no por otro motivo. Indudablemente si lo woke vuelve a estar relevante, yo creo que si ven que tienen la oportunidad y que es algo que no van a volver a caer en visualizaciones, en gente que utilice sus plataformas, etcétera, lo volverían a hacer porque son empresas y lo que quieren es que la gente pues se gaste el dinero en ellos o que esté en sus plataformas y demás y que veamos sus publicidad y que veamos y que las usemos para ganar dinero. Entonces yo creo que es una cuestión más de que han visto que durante los últimos tiempos lo woke lo único que hace es que pierdan pues visualizaciones, que pierdan gente que utilice sus plataformas, que dejen de ver sus películas, etcétera. Entonces es por eso por el que vuelven a, digamos, algo un poco más tradicional. De todas maneras, creo que a Disney, por otra parte, se ha pasado un poco. Es decir, el problema no es que salga una persona trans ni gay en una película para niños. Para mí eso, en cierta manera, puede llegar a ser normal. ¿Por qué? Porque es algo que sucede en la vida normal de la gente. Hay gente que es heterosexual, hay gente que es homosexual, etc. El problema que ellos han hecho con todo este tema es que han hecho películas y han hecho personajes tan forzados que al final las películas perdían su significado. Como puedo decir, series de televisión, de plataforma, como queráis llamarlas, pero series que se ven pues en distintas plataformas, televisión, Netflix, Disney, etcétera. Que al final lo único que queda ahí representado es que ellos son súper guays por poner a ese personaje y hacer eso de esa manera, porque es la manera de hacerlo y la manera de crear algo de inclusión. Cuando ya hace años se estaban haciendo series y se estaban haciendo películas que eran interesantes, en el que había personajes de ese tipo, se iban añadiendo poco a poco, se iban mejorando esos personajes, se iba tanteando a la población si los iban aceptando y cada vez se iban incluyendo más y se iban haciendo tramas más interesantes para personajes trans, gays, etcétera, sin que eso fuera extremadamente forzado, como muchas veces se ha criticado a ciertas películas o a ciertas series diciendo ¿por qué esta serie con este tipo de situación no ha gustado? Sin embargo, en esta serie o en esta película sí, por el contexto. Como por ejemplo puede ser, yo que sé, un ejemplo tonto. Hay a veces que un tipo de escena no queda bien en una película y en otra sí, y eso es un poco dependiendo del contexto. Es decir, tú, si el contexto lo haces bien, un tipo de situación que se da en cierto ambiente, en cierta situación, ante un tipo de personas que están, yo que sé, divirtiéndose, que tal, que están de fiesta, tal, pues en ese aspecto pues puede quedar bien, pero si tú pones la misma situación en una oficina, por ejemplo, donde el ambiente debe ser más serio, debe ser un poco más respetuoso los unos con los otros, en los que uno se entiende que hay una separación, digamos, un poco más entre las personas porque son compañeros de trabajo y no son amigos y tal, pues puede quedar esa escena pues un poco como fuera de lugar, por decirlo así, por poner un ejemplo. Pues es un poco lo que le pasaba a Disney. Su inclusión no estaba bien hecha. Tú puedes
poner personajes trans y homosexuales y heterosexuales y blancos y rubios y altos y bajos, pero tienes que contar una buena historia. Lo primero que tienes que hacer, y es lo que le criticábamos la mayor parte de las personas que estábamos en contra de lo woke, lo primero que tienes es que entretener, que es una historia entretenida, que la gente le guste, que la gente lo disfrute, que la gente lo valore, que la gente vea que lo que tú has hecho está dentro de un contexto, dentro de la película, y que no le chirríe. A partir de ahí tú puedes más o menos hacer una película de una determinada manera u de otra. No es cuestión de quitar ahora ese tipo de personajes, sino de no incluirlos de forma forzada. No sé si me estoy explicando. Los puedes poner, pero ponlos bien. De ahí que ha habido pues mucha controversia con muchas películas, tipo pues La Sirenita, tipo un mogollón. Pongo La Sirenita por poner una. Es que fíjate, era tan fácil como en vez de coger La Sirenita, que era una película que ya estaba hecha, que la gente tenía un imaginario de una determinada manera, podían haber cogido y haber hecho una Sirenita nueva, como quisieran, más gorda, más delgada, más alta, más esbelta, con más pecho, con menos pecho, de un color, de otro, y la gente a lo mejor no se hubiera quejado. Tan fácil hubiera sido como hacer algo así, y a lo mejor la controversia no hubiera surgido. Y también el hecho de hacer buenos personajes, porque yo me identifico si es un buen personaje, no porque se parezca o no físicamente a mí, o porque tenga ciertas características que pueden ser parecidas a mí o a mi personalidad, o a mi forma de ser, o a mi físico, por decirlo así. Puedo a lo mejor verme reflejado, lo que sea, por la historia que está contando, por la evolución que tiene, por muchas cosas. Entonces creo que aún ahí creo que se han ido un poco al otro extremo. Hubiera sido mejor que lo hubieran hecho de otra manera, aunque me parece que están echándose hacia atrás, por lo que yo decía, porque tienen miedo a seguir teniendo pérdidas y lo que quieren es recuperar lo que han perdido. Y lo mismo pasa con Facebook. Lo ha quitado porque ha visto que la gente se ha ido a otras plataformas o no los utiliza tanto, más que nada porque con todo eso de los antibulos, muchas veces cualquier palabra que dijeras o lo que sea, al estar automatizado, lo único que conseguías era a lo mejor cerrar hasta publicaciones y demás que realmente no estaban creando ningún bulo, creando la sensación de las personas de tener que buscarse 1000 vueltas para decir una sola cosa, cuando a lo mejor no estaban diciendo nada en contra de nadie, ni en contra de nada, ni creando ningún bulo, ninguna historia, ni nada que se le asemeje. Simplemente estaban dando una información o dando una opinión, o simplemente que dijeran, pues oye, yo nunca me he cogido el COVID, por ejemplo, por poner una chorrada, y ya que les tuviera la plataforma por el simple hecho de que apareciera ahí la palabra, pues a lo mejor cortando eso. Entonces muchas veces a lo mejor por una frase muy tonta y muy estúpida, pues a lo mejor esa publicación era eliminada y nada tenía que ver con un bulo, porque claro, el problema de Facebook, lo mismo pasa con YouTube y con plataformas muy grandes, es que tú no puedes controlar todo lo que dicen todas las personas, y muchas veces cortas y eliminas publicaciones que nada tienen que ver con esos bulos. Y también muchas veces eso puede en cierta manera llegar a coartar, digamos, la libertad de expresión. Entonces, claro, eso muchas veces generaba en los usuarios una cierta ansiedad y molestia al utilizar este tipo de plataformas, que finalmente pues dejaban de utilizarlas, por decirlo así, y es lo que solía pasar. Entonces creo que un poco por eso lo han hecho. No sé lo que pensáis vosotros, por favor, dejadlo en la cajita de comentarios y hasta la próxima.